Bien. El diseño de bloques al azar tiene ciertas características, igual que los demás diseños. En este vamos a tener que, al iniciar nuestro proyecto o al querer iniciarlo, debemos ver primero las condiciones que tenemos para estos tratamientos. Como siempre hemos dicho, primero vemos cuán homogéneo va a ser mi entorno, cuán homogénea voy a hacer con mis tratamientos. Entonces, eso tengo que ver primero. En este caso, el diseño de bloques completamente al azar va a ser un tipo de diseño donde las condiciones de homogeneidad para las unidades experimentales no se va a poder cumplir. Yo no tengo el espacio, no tengo la disponibilidad de agua suficiente para poder regar o tener en el mismo suelo o en el mismo tipo de suelo a todos los tratamientos o unidades experimentales, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Voy a agarrar y en función de que las unidades experimentales sean más parecidas, voy a agruparlos. A esta agrupación o esta división en grupos se denomina bloqueo. A cada conjunto de tratamientos o juego de tratamientos dentro de un bloque se llama bloque, ¿ya? Entonces, esas son las características. Primero, voy a mirar mi terreno, en este caso, como muestra en la imagen, y son lechugas. El sembradío es de lechugas. Como ven aquí, existe una pendiente, ¿verdad? Entonces, en la pendiente, si yo siembro aquí abajo, no va a tener la misma humedad que los plantines o las lechugas que están aquí arriba, ¿no ve? Obviamente sabemos que la lechuga se debe de sembrar en suelo húmedo. Por lo general aquí en el altiplano lo siembran cerca de orillas, de ríos, lagos. Entonces, eso es lo que yo necesitaría. En este caso no se está cumpliendo eso. La humedad que va a llegar aquí no va a ser la misma que la humedad que va a llegar a la punta o al ápice de mi pendiente. ¿Está bien? Entonces, yo voy a decidir agrupar primero las unidades experimentales de aquí abajo. ¿Ya? Entonces voy a agarrar unidad experimental de aquí, unidad experimental de aquí, unidad experimental de aquí. En sí, este va a ser un bloque, mi primer bloque. Mi siguiente bloque van a ser los plantines que van a ser consecuentes a este. Entonces aquí va a haber unidad experimental, unidad experimental, unidad experimental. ¿Ya? ¿Cuál es la característica respecto de los bloques? Los bloques son diferentes entre sí. Este bloque de aquí abajo no se parece en nada al segundo bloque que es consecuente a este. ¿Ya? No son para nada iguales, pero las unidades experimentales que están dentro de un bloque sí son iguales. Bien, con el grafiquito que está aquí al costado, perdón, voy a explicar mejor esta parte. Como les he dicho, este bloque de aquí abajo, el más oscuro, el verde más oscuro, es diferente al bloque que está aquí abajo. ¿En qué sentido? En el sentido de la humedad. En este caso, mi bloqueo está en relación de la humedad de suelo. ¿Ya? La humedad en este bloque no es la misma a la humedad en este bloque, ni mucho menos a la humedad en los siguientes dos bloques. Digamos que en el último, en el que vemos arriba, la humedad va a ser mínima. Aquí será pues entre estos dos medio o relativamente cercanas entre sí, pero el primero va a tener mayor humedad. Entonces, las condiciones que yo estoy dando a mi proyecto no son pues homogéneas. Entonces, por eso estoy haciendo mi bloqueo, por eso se debe realizar el bloqueo. Ahora, las unidades experimentales, ya sabemos que cada cuadradito para el ejemplo va a ser una unidad experimental. Cada unidad experimental tiene que tener un tratamiento, ¿verdad? El tamaño de mi unidad experimental yo lo voy a delimitar. En este caso, digamos que cada unidad experimental tiene 5 plantines de lechuga. Ya, entonces los 5 plantines de lechuga tenemos también en cada unidad experimental, independientemente de en qué bloque se encuentre, porque en eso sí tiene que haber homogeneidad. Ya, entonces, dentro del bloque, esta unidad experimental, esta otra unidad experimental y estas otras dos tienen que tener o conformar el juego de tratamientos. ¿Qué va a ser el juego de tratamientos? El juego de tratamientos va a ser cada tratamiento o todos los tratamientos que yo estoy proponiendo. En este caso, tengo 4 tratamientos para mi ejemplo, como se ve en la figurita, asumo porque no tengo nada planteado, ¿verdad? Entonces, este será el tratamiento 1, este el tratamiento 2, el tratamiento 3, el tratamiento 4. Yo he agarrado y lo he dicho al azar. En el siguiente bloque, tengo que aleatorizar mis tratamientos. Entonces diré, aquí va a ser el tratamiento 1, aquí el 2, aquí el 3 y aquí el 4. En el siguiente igual. Entonces, dentro de los bloques, mis tratamientos deben estar de forma aleatoria, dentro de los bloques, y tienen que conformar un juego completo de tratamientos. Bien, vamos a explicarlo de mejor manera con un ejemplo. Ya, ya.
Ya tenemos aquí el planteo de nuestro ejercicio que dice, en el presente trabajo se evaluó el efecto de diferentes tipos de sustratos en la altura de tomate, los cuales se sembraron en diferentes distancias de la base de una pendiente. Para dicha investigación se optó por un diseño de bloques completamente al azar, con 10 tratamientos y 40 unidades experimentales. Los datos recopilados fueron los siguientes. Estos son los datos que me va a entregar el ejercicio como tal, o el proyectista me entrega estos datos, o yo como proyectista yo he recabado estos datos. Entonces, estos datos siempre van a venir. Ahora, ¿cuáles habían sido los tratamientos? No que me digan simplemente este es el tratamiento. Aquí me dice que el factor de estudio es tipo de sustrato. Identificaré ahora cuál es mi bloque, porque me interesa saber principalmente el factor de estudio, el bloque, la variable de respuesta y en ocasiones el tamaño de mi unidad experimental. ¿Está bien? Entonces comencemos por eso. Volvemos a leer el ejercicio. En el presente trabajo se evaluó el efecto de diferentes tipos de sustratos. Diferentes tipos de sustratos ya me dice que va a ser los tratamientos. ¿Cuáles habían sido los tratamientos? El T1 va a ser acerrín, el T2 composta, el T3 tierra, el T4 tesontle, el T5 acerrín y composta, el T6 acerrín y tierra, el T7 acerrín y tesontle, T8 composta y tierra y T9 composta y tierra. El T10 va a ser tierra y tesontle. Ustedes dirán, ¿qué es tesontle? Es un plantín o un tipo de planta que se siembra o que sale en México. ¿Ya? Entonces, eso es, para que no se confundan mucho. Ya tengo mi factor de estudio. Mi factor de estudio son los tipos de sustratos. Ahora, mi variable de respuesta. ¿Cuál va a ser mi variable de respuesta? El ejercicio me dice que se mide el efecto de diferentes tipos de sustrato en, ¿quién? La altura de planta. Mi variable de respuesta es la altura de planta de tomate. ¿Medida en qué? En centímetros. ¿Ya? Entonces, si yo quiero saber, evaluar la altura de planta, estos datos que me dan son pues alturas de plantas. Altura de planta en la repetición 1 con el tratamiento 1, repetición 2 del tratamiento 1. ¿Ya ven? Entonces son estos datos que me dan. Entonces están en centímetros. Bien, ¿qué más me menciona? Que es un diseño de bloques completamente al azar. Ya me dice que es bloques, entonces identificaré al bloque. Sigamos leyendo. Entonces dice, los cuales se sembraron en diferentes distancias de la base de una pendiente. Allá me da hay una idea, que era lo que mencionábamos anteriormente, cuando sembramos en diferentes distancias respecto de la base de una pendiente, ¿no? Entonces, el T1 debe estar abajo, el bloque 1 debe estar abajo o estar arriba, ¿no? Ese es el bloqueo. Entonces, el bloqueo había sido distancia desde la base de una pendiente. Ese es mi bloqueo. Ya, entonces, eso es lo que voy a identificar yo. Siempre debo de identificar en este diseño estas tres variables que son el factor de estudio, la variable de respuesta y el bloque. Ya, muy bien. ¿Qué más me menciona? Que han sido 10 tratamientos, sí, ya me había dicho cuáles son los 10 tratamientos, y son 40 unidades experimentales. ¿Por qué me dice 40 unidades experimentales? ¿Por qué requiero yo saber el número de unidades experimentales? Porque también nosotros ya conocemos que del número de tratamientos, número de unidades experimentales y repeticiones hay una correlación. ¿A qué se refiere esto? El número de tratamientos va a tener relación con el número de unidades experimentales que haya y el número de repeticiones que se vayan a hacer para cada tratamiento. Entonces, si yo tengo 40 unidades experimentales, tengo que dividirlas entre 10 tratamientos. ¿Cuánto sería eso? 4. Eso quiere decir que mi tratamiento o mi proyecto tiene 4 repeticiones, porque existen 4 unidades experimentales para cada tratamiento, es decir, que 4 veces se ha repetido este proyecto. ¿Ya? Un momentito, por favor, se ha colgado mi compu. Ya. Prosigamos ahora sí. Bien, ahora, ¿qué más me dice el ejercicio? Con los datos otorgados, realizar el modelo estadístico y mapa de ubicación. Después, el planteo de hipótesis, los cálculos de análisis de varianza y el coeficiente de variación, y finalmente las conclusiones. Bueno, para el inciso A, mire, que me dice que realice el modelo estadístico. Muchos me han preguntado, a pesar de que habíamos explicado ya en la anterior clase, ¿qué era el modelo estadístico? ¿Cómo hacer el modelo estadístico? ¿A qué se refería con modelo estadístico? El modelo estadístico no es más que una ecuación perteneciente al diseño de bloques, en este caso, el diseño de bloques al azar. Entonces, es la ecuación del diseño de bloques al azar. Y tiene relación con el diseño de bloques, ¿no? Tiene que tener las variables, tiene que mencionar a las variables. Entonces, la variable de respuesta es y sub i sub j. Y dice que la variable de respuesta es igual a la media más bloques, perdón, voy a corregir esto. Vamos a dejar así, ¿ya?
no quiere ponerse el beta, que debería ser beta realmente, y no una B normal, es una beta, ¿verdad? Que nosotros que ya conocemos esa simbología. Entonces, volvemos. La variable de respuesta es igual a la media más el efecto de bloques más el efecto de tratamientos más el error experimental. Esta es el modelo estadístico general para el diseño de bloques. ¿Y cómo se interpreta? Ya sabemos que Y sub I sub J es una observación. ¿Y una observación de qué? Pues en qué, ¿no ve? Entonces es del iésimo tratamiento sobre la jésima repetición. La media ya sabemos que es la media poblacional de todos los datos que obtengamos. B sub J va a ser el efecto del jésimo bloque. ¿Ya? T sub I va a ser el efecto fijo del iésimo tratamiento. Y E sub J o epsilon sub J va a ser el error experimental. Bien, esta ecuación yo la tengo que adaptar para todos mis ejercicios. En mi ejercicio que estoy resolviendo actualmente, identificaré cómo va a ser mi ecuación del diseño de bloques para mi proyecto. En este caso, Y sub I sub J es una observación. En mi caso, la variable de respuesta es altura de planta. Entonces pongo, una observación es igual a altura de planta. La media siempre se va a mantener como media, para ningún proyecto va a cambiar. Beta sub J va a ser el efecto de la jésima, aquí decía, de bloque. ¿Cuál era el bloque? Distancia de la base de una pendiente. ¿No ve? Entonces, todo junto sería efecto de la jésima distancia de la base de una pendiente. Ese es mi bloque. Ahora, T sub I, ¿qué es? Es el efecto fijo del iésimo tratamiento según el modelo estadístico general. ¿Pero cuál es mi tratamiento? El sustrato. Entonces es efecto fijo del iésimo sustrato. Y el error experimental, que nunca cambia. En este punto, ¿hay dudas? ¿Entienden cómo se debe formular el modelo estadístico? ¿Qué les complica para identificar? Díganmelo. Bueno, el que calla otorga, no debe haber dudas. Vamos a continuar. Me decía que haga el croquis de ubicación. Yo voy a asumir, voy a imaginarme que si dice que hay una pendiente, esta va a ser mi plantación de tomate. ¿Está bien? Aquí está mi plantación de tomate. Aquí hay tomates, toditos, ¿no ve? Entonces, ¿cómo voy a hacer mi croquis de ubicación? Si me dice que está bloqueando la distancia, entonces sé que mi bloque va a estar desde abajo hasta arriba. Se va a formar el bloque de abajo y le va a seguir otro bloque y otro bloque. Entonces, esa va a ser la forma en la que yo debo ubicar mis unidades experimentales. Y aquí tengo mis unidades experimentales. Aquí están mis unidades experimentales. ¿Ve? La unidad experimental del bloque 1. Las unidades experimentales en sí del bloque 3. Aquí las unidades experimentales del bloque 2. Y aquí las unidades experimentales del bloque 1. ¿Ya? Estos bloques, ¿cómo están situados en este gráfico? ¿Se entiende? ¿O piensan que no tienen ningún parecido o no entienden cómo se debe ubicar en el croquis de ubicación también? Ya, vamos a asumir que entienden. Y si no, me preguntan al final. ¿Ya? Entonces, esta es la forma en la que hoy yo voy a hacer mi croquis. Ya había mencionado que el croquis no es más que un modelo o una gráfica respecto de cómo voy a poner mis tratamientos, cómo voy a organizar mis unidades experimentales, dónde va a estar cada uno de los tratamientos. En este caso, yo no le he puesto tratamientos. ¿Por qué no le habré puesto tratamientos? Porque voy a hacer que mis estudiantes participen. ¿Está bien? Entonces, para el bloque 4, el estudiante Arandia Mamani Lucía, por favor, me dicta en el bloque 1 cómo va a ser la aleatorización de mis tratamientos. Ya. ¿Puedes escribirme al chat o puedes hablar, prender tu micrófono? No, estamos mal, ya hemos comenzado mal. Vamos a volver a repetir. Hemos dicho que cada bloque debe tener el número total de tratamientos, es decir, que en este bloque debe estar el tratamiento 1, tratamiento 2, los 10 tratamientos. Entonces, si tengo los 10 tratamientos, yo tengo que aleatorizar la posición de cada tratamiento. Explico nuevamente. En aquí, por ejemplo, va a estar el T1 para mí, que es lo que yo voy a poner, ¿ya? El T1. El T1. Aquí que esté, pues, el T2. Aquí el T5. Ya voy a poner directo números, chicos. El T7.
aquí el T9, aquí el T3 que esté, aquí va a estar el T10 que esté, aquí que esté el 6, el 4. Ya tengo, aquí ya tengo el 10, ¿ve? ¿Cuál me falta? El T8 me falta, ya. Entonces, aquí ya están aleatorizados todos los tratamientos. Tengo todos los tratamientos y forman el juego de tratamientos. Eso es lo que yo les estoy pidiendo. Que me digan cómo vamos a acomodar para cada bloque. Ahora, en el bloque 3, ya me han mandado, a ver, para el siguiente bloque dice que va a estar el T1, el T3, el T5, el T6, el T2, el, perdón, el T2, el T2, luego va a estar el T7, a su lado estará el T9, el T10 y el T4. Me ha saltado uno, ¿cuál me falta? El 8, me sigue faltando el 8, no veía. Pero aquí, miren, respecto de lo que su compañera ha dado, cómo va a ser la utilización y de lo que yo me había inventado también, se dan cuenta que aquí existe algunas unidades experimentales que están respetando su posición respecto del primer bloque al segundo bloque. Esto no debe pasar. Y si pasa, debemos de tratar de modificarlo. ¿Por qué? Porque mientras más aleatorizado esté en la ubicación de mis tratamientos, más confiabilidad tienen mis resultados, ¿ya? Entonces, en este caso, primero, el T1 se ha repetido, entonces lo moveré. Aquí que esté el T1 y aquí que esté el T8, porque antes estaba aquí, el T8. El T2, T3 está bien, T5, y aquí se vuelve a repetir, si ven, el T9 respeta su posición. Entonces yo lo cambiaré aquí al 9, aquí lo llevaré al 7. El 10 no, el 4 también ha mantenido su posición, ya, volveré a cambiar, aquí que esté el 1, aquí que esté el 1 y aquí que esté el 4, ya. Bien, su compañera nos ha dictado otra disposición más. Pero otra vez el T1 está en la primera posición. Ya. Está bien, Arandia Mamani, está muy bien, hasta ahí. Me va a dictar otro compañero dos distribuciones, dos aleatorizaciones. Y el compañero va a ser Vargas Chino Bismarck. ¿Estás ahí? Sí. Ya, me dicta su aleatorización, por favor, para el bloque 2. 2. Ya. 4. Ya. 3. Ya. 7. Ya. 9. Ya. 1. Ya. Sigamos. 6. Ya. Ya, ya. Sigue, sí. 8. Ya, muy bien. Siguiente. 10. 10. Ya. ¿Y qué me falta? 5. T5. A ver, miraremos los espectros de los otros si alguno se repite. El T3 no, muy bien. Está bien. Aquí existe de cercanía entre el T3 y el T3 del bloque 3. Entonces, sería bueno aleatorizarlo, pero no está mal. O sea, no está en la misma posición. Ya. Bismarck. Entonces, muy bien, Bismarck. Puedes apagar tu micrófono. ¿Ya? Ahí está. Ya, a ver, ahora la compañera Cerruto Molinero. ¿Estás ahí? Sí, Oxy. Ya, muy bien. Dictame una aleatorización en el bloque 1. 10, ¿Ya? 9, ¿Ya? 4, ¿Ya? 2, ¿Ya? Siguiente. 1, 8, 5, 3, 6 ¿Ya? ¿Uno y más? 7. 7. Ya ve. A ver, analizaremos. Veremos si están bien. T5 no se repite, el T6 tampoco, el T3 no está cercano, muy bien. El T5 tampoco, el 8 tampoco. Muy bien. Aquí el 1 está cerca del otro 1, pero como hemos dicho, pocos errores, entonces no habría mucho problema. Entonces, esta debería ser un tipo de aleatorización, un ejemplo de aleatorización. Bien. Ya. Molinedo. Ya. ¿Era Molinedo? No, Cerruto, ¿verdad? Cerruto Molinedo. Sí, soy Cerruto. Ah, ya. Perdón, si me confundo ya. Entonces, continuamos. Ahora me decía que haga un planteo de hipótesis. ¿Me he saltado algo? No. Ya, el planteo de hipótesis.
¿Qué sabemos? ¿Qué conocemos de las hipótesis? Que se plantean dos tipos de hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alterna. La hipótesis nula, ¿qué me dice? ¿Qué me indica siempre? Que todos los tratamientos son iguales. ¿Iguales en qué? En la variable de respuesta, que ningún tratamiento afecta la variable de respuesta. Por ende, al formular mis dos hipótesis, debo tomar en cuenta estas dos variables, el factor de estudio y la variable de respuesta. ¿Ya? La hipótesis alterna que me decía, que al menos un tratamiento es diferente. ¿Ya? Bien, en esta parte, un puntito o un paréntesis vamos a hacer, ¿ya? Vamos a decir que si bien para los ejercicios no planteamos una hipótesis para bloques, porque estas hipótesis que planteamos son para los tratamientos, no planteamos una hipótesis para bloques, pero es ideal en las conclusiones ponerlo para ver si el efecto de nuestro bloque ha valido la pena, ¿ya? Muy bien, entonces, para la formulación de las hipótesis, en las hipótesis nulas que conozco, que deben interactuar o deben estar relacionadas el factor de estudio, la variable de respuesta, y que el factor de estudio no debe afectar para nada a la variable de respuesta. Entonces la formulo de la siguiente forma para mi ejercicio. La altura de planta de tomate no varía según el tipo de sustrato que se utilice. En la hipótesis alterna, ¿qué decía? Que al menos uno tiene que variar, uno tiene que hacer variar estas variables de respuesta. Entonces, ¿qué digo? La altura de planta de tomate sí varía según el tipo de sustrato que se utilice o que se le adicione. Ya, a la parte que me interesa, los cálculos para analizar la varianza que ha existido, si vale la pena efectuar este diseño, si va a traer buenos resultados o si ya ha traído buenos resultados. ¿Ya? Este es mi cuadro de análisis de varianza, ya me lo conozco. En aquí lo conocía solamente porque estaban el tratamiento, el error experimental y el total en el diseño completamente al azar. En este caso se me ha unido los bloques. Bien, entonces vamos a corregir algo aquí. Ya hemos dicho que para nuestro cuadro de análisis de varianza tengo que tomar en cuenta mi modelo estadístico. Volveré a mi modelo estadístico. Este era mi modelo estadístico. ¿Ya? Entonces, para poner las variables, debo guiarme en función de mi modelo estadístico. Según la posición que estén. Entonces, primero está bloques y luego está tratamientos. Y aquí yo le he tarreado y he puesto primero tratamientos. Pero se debe poner en función de esto primero bloques y abajo recién tratamientos. Tratamientos lo dejamos, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a obtener los grados de libertad para la primera columna del análisis de varianza? Mi primera columna dice, mira, y aquí igual está mal, ¿ya? Entonces, para la primera, el bloque o los grados de libertad de bloque se miden según las repeticiones menos 1. Antes ya había identificado yo de que repeticiones eran 4 bloques. En aquí. Mencionar de que el número de bloques siempre es norma de que sea igual al número de repeticiones. Entonces, en aquí donde me dan mis resultados, quiere decir que esta columnita es el bloque 1. Esta columnita es el bloque 2, esta otra es la columnita del bloque 3 y esta es la del bloque 4, ¿ya? Pero también, como hemos dicho que en cada bloque debe haber un juego de tratamientos, un elemento del bloque es una repetición. Entonces, el número de bloques por eso es igual al número de repeticiones, ¿ya? Ahora, he visto yo proyectos, o he leído más bien, donde el número de bloques varía. Me gustaría que ustedes le pregunten al INGE si esto puede pasar o si está mal hecho, por decirlo de alguna forma, en esas tesis que yo he visto. De todos modos, voy a tratar yo también de consultarle para que esta parte nos explique si alguien se está animando a hacer bloques y este concepto no se aplica en todos los casos o en qué casos son excepcionales. ¿Ya? Entonces, continuamos. Los grados de libertad. Primero para bloques, porque habíamos dicho que las variables se van a acomodar según su presentación en el modelo estadístico. Entonces, ¿quién se presentaba primero? Bloques. El valor de bloques lo voy a obtener de repeticiones menos 1. Repeticiones menos 1 es, mi número de repeticiones es 4, menos 1 es 3. Tratamientos. El valor de grados de libertad del tratamiento lo obtengo mediante la fórmula tratamientos menos 1. Tratamientos es 10 y restándole la unidad es 9. El error experimental. El error experimental viene de la fórmula que dice el producto de tratamientos menos 1 por
repetición menos 1. Yo ya tengo esos valores, tratamientos menos 1 y bloques menos 1. O bueno, repeticiones menos 1. Y había sido un valor entonces de 3 por 9 igual a 27. El total. Ya habíamos dicho que el total podemos obtenerlo de sumar los grados de libertad de bloques, de tratamientos y error experimental. Así voy a obtener los grados de libertad del total. Pero también, más práctica, para que sea más práctico, existe una formulita. ¿Y cuál es esa formulita? El producto de tratamientos por las repeticiones. A este producto que voy a obtener, a este resultado, le voy a restar 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Tratamientos es 10, repeticiones es 4, tengo 40 menos 1, 39. Y sigue siendo lo mismo que decíamos, que si sumando los demás grados de libertad, igual me va a salir el total. Y se respeta, ¿no? Entonces, ya tengo mis grados de libertad. ¿Habré utilizado los datos que me han dado del ejercicio en algún momento de estos? Sí, he utilizado, aunque no parezca, sí he utilizado, porque digamos que yo no me he dado cuenta cuando me han planteado el ejercicio de que me decían que eran 40 unidades experimentales. Pero sí me he dado cuenta de que ya están aquí las repeticiones y ya sé que las repeticiones son igual a los bloques. Entonces, de esa manera es que yo tengo que saber utilizar mis datos que me dan. Prosigamos, tengo que sacar la suma de cuadrados. La suma de cuadrados es más larguita, pero no es difícil. Asumo que todos ya han impreso sus formularios, entonces me van a seguir para que se hagan sus apuntes ahí mismo y puedan de poder ubicarse mejor. En esta parte, yo sé que algunos deben tener problema para identificar cuál es el y.j o quién es el y y punto, quién es y punto. Entonces, ¿de dónde saco esos valores, verdad? Entonces, va a ser de la siguiente forma. Primero voy a sacar la suma de cuadrados para los bloques. Y existe la fórmula ya para la suma de cuadrados de bloques. Suma de cuadrados de bloques es igual a la sumatoria de cada bloque elevado al cuadrado y luego dividido entre el número de tratamientos, ¿ya? Este valor se simboliza como y.j, ¿ya? Ese es el valor. ¿Y dónde será ese y.j? Si digo que es la sumatoria de cada bloque, aquí está, ya hemos dicho que este es un bloque, ¿no ve? Entonces, este es el resultado. Estos son los resultados de bloques, ¿ya? Este es el resultado del bloque 1, este es el resultado del bloque 2, este es el resultado del bloque 3 y este es el resultado del bloque 4, ¿ya? Entonces, pero me dice, es la sumatoria de cada bloque elevado al cuadrado. Ya habíamos dicho la vez pasada que no es lo mismo primero sumar todos los bloques y luego elevarlos al cuadrado, que elevar primero al cuadrado cada bloque y luego sumarlos. Entonces, ¿qué hacen aquí? Es que primero este resultado lo elevo al cuadrado y luego este resultado lo elevo al cuadrado y los datos que voy obteniendo los voy sumando. Luego este al cuadrado y lo sumo. Este al cuadrado y lo sumo. ¿Ya? Entonces, esta sumatoria me ha dado un valor de 584.639.887. Un resultado largo, ¿no? Grandecito, que puede ser a veces me puede marear por tantos números, pero eso es porque he manejado en centímetros, porque mi altura de planta me han dado en centímetros. Pero ¿qué tal si yo lo llevaba a metros? Esto hubiera tenido como 0.40. ¿Dónde hubiera sido lo molestoso manejar como en metros? Aquí, al momento de sumar, porque me hubiera podido olvidar quizá poner una coma y hubiera, en vez de poner 0.4 metros, hubiera puesto 0.04 metros. ¿No? Puede haber esas confusiones al momento del typeo. Entonces, por eso mi resultado es tan grande. Ya. Entonces me dice que esta sumatoria lo voy a dividir entre 10. 10, ¿por qué? Porque es el número de tratamientos que existe en mi proyecto. Entonces, de este resultado, me pide que reste el factor de corrección. No he hallado mi factor de corrección, pero yo sé que el factor de corrección responde a la fórmula de la sumatoria de todas las unidades experimentales, del resultado de todas las unidades experimentales, luego sumadas al cuadrado, dividido entre tratamientos por repetición. En aquí, ¿quién es y punto punto? Es cada una de las unidades experimentales. Esto yo sé que es una unidad experimental, es la unidad experimental con el tratamiento 1 y en repetición 1. Esta de aquí, la 46.6, es el resultado de la unidad experimental con el tratamiento 5, que era la tercera repetición en sí, o en otras palabras, es la unidad experimental repetición 3 del tratamiento 5. Esta otra de aquí abajo va a ser la unidad experimental repetición 3
del tratamiento 8, ¿ya? Entonces yo sé qué es eso. Entonces la sumatoria de toditas las unidades experimentales, ya, mi total va a ser 1529.14 y me pide que este resultado lo eleve al cuadrado. Y luego lo divida entre tratamiento y repetición. Pero tratamiento por repetición, ¿cuánto es? Es 10 por 4, que sería 40. Entonces me da un valor de 58.456.728. Ya tengo mi factor de corrección. Ya había hallado anteriormente el valor para la suma de cuadrados que me decía. Ahora le restaré el factor de corrección y me sale 7.26. ¿Ya? Este valorcito lo llevo entonces a su lugar, a la suma de cuadrado de bloques. ¿Ya? Para tratamientos. Para tratamientos, ya no voy a utilizar la suma de cuadrados de bloques. Hasta ahí quedó la suma de cuadrados de bloques. Ahora voy a utilizar la suma de cuadrados de tratamientos. ¿Y dónde va a estar esto? Va a ser este valor para cada tratamiento. A veces, esta tablita puede variar respecto de cómo me ofrecen los datos. En lugar de estar aquí las repeticiones o bloques, pueden estar los tratamientos, pero no me tengo que marear. Yo sé a cuál lado va a indicar que están los tratamientos o los resultados de tratamientos y a qué lado van a estar los resultados de los bloques. ¿Está bien? En este caso, están los tratamientos de forma horizontal. Entonces voy a sacar el resultado de cada tratamiento. ¿Cuánto ha sido el resultado que ha dado todos los tratamientos? La suma de todos los tratamientos. El tratamiento 1 ha tenido un resultado de 162.3, el tratamiento 6, 148.8 y el tratamiento 10, 142. Esto ya sabemos que está en centímetros, ¿no? Entonces ya. Con estos valores que ya he sacado para cada tratamiento, me pide que cada tratamiento lo eleve al cuadrado. El resultado del T1, 162, lo eleve al cuadrado. El resultado del tratamiento 2, 156, lo eleve al cuadrado. Y así, cada uno lo vaya elevando al cuadrado. Y luego lo sumo. Ya tengo mi resultado. Mi resultado va a ser 235.129.16, dividido entre el número de repeticiones. En aquí voy a utilizar el número de repeticiones o número de bloques. Ya sé que repeticiones y bloques son iguales. Entonces, el valor es 4. Lo dividido entre 4 va a ser, y restándole el factor de corrección que ya he sacado anteriormente, 325.56. Ahora, para el total ya sabemos que tiene su formulita y dice que es la sumatoria de cada término elevado al cuadrado y restándole el factor de corrección. Con el factor de corrección no tengo problema, ya tengo el valor de factor de corrección, ya lo había obtenido antes. El valor de la sumatoria de cada término elevado al cuadrado. Aquí, ¿de dónde sacar ese valor yo? Entonces, si ya sé que es cada término, entonces se refiere a cada unidad experimental, primero elevada al cuadrado y luego sumadas, es decir, la repetición 1 del tratamiento 1 elevado al cuadrado. La repetición 2 del tratamiento 3. O sea, todas las repeticiones las elevo primero al cuadrado y luego las sumo. La semana pasada ya habíamos aprendido cómo lo hago en calculadora. También lo puedo hacer por el Excel. Eso les voy a enseñar para que sea más fácil. Por el momento se van a quedar con su calculadorita. ¿Sí? Entonces voy a sacar mi valor. Mi valor había sido de 59.052.683. Este es mi valor de la sumatoria de cada unidad experimental elevada al cuadrado, menos el factor de corrección. Mi factor de corrección era 58.456. Me da un valor de 595.9. Y ya lo llevaré entonces este resultado a su lugar que ocupa en la tabla de análisis de varianza. ¿No ve? Total, ya tengo 595.9. Ahora, ¿quién me falta? Me falta el valor del error experimental. Y el error experimental o la suma de cuadrados de error experimental no es más que la diferencia de la suma de cuadrados de tratamiento menos la suma de cuadrados la suma de cuadrados de total menos la suma de cuadrados de tratamiento y la suma de cuadrados de bloque. Aquí, esta fórmula se la puede presentar de la siguiente forma. Y voy a volver a copiar. ¿Ya? En aquí yo he hecho una agrupación, ya sabemos, eso hemos aprendido en colegio, no voy a agrupar o a asociar. En este caso, digamos que no me van a presentar como asociado. Me van a presentar así. Sigue siendo la misma fórmula. ¿Qué me dice? Que a la suma de cuadrados del total, primero le resto la suma de cuadrados del tratamiento. Este valor que voy a obtener, le tengo que restar la suma de cuadrados de bloques. Y así. No quiere decir que estas dos fórmulas son diferentes. Solamente en la presentación son diferentes, pero el resultado me tiene que dar lo mismo. Maneje esta o maneje esta. ¿Está bien? Solo es una variante.
Entonces mi resultado había sido de 263.08. Y lo pongo a la fila que tiene que ocupar el error experimental en la columna de la suma de cuadrados. Ya tengo. Ahora tengo que sacar el cuadrado medio. Ya. Para el cuadrado medio, aquí está. Para el cuadrado medio, ¿qué tengo que hacer? El cuadrado medio responde a una fórmula para toditos, pero que tengo que saber adaptar para cada uno de las variables. Dice que es la suma de cuadrados dividido entre los grados de libertad. Entonces, si quiero sacar el cuadrado medio de bloque, será pues la suma de cuadrados de bloque dividido entre los grados de libertad de bloque. Para el tratamiento va a ser lo mismo, suma de cuadrados de tratamiento sobre los grados de libertad del tratamiento. Para el error experimental, lo mismo. Suma de cuadrados del error experimental dividido entre los grados de libertad del error experimental. No es difícil, entonces comienzo a hacer. Y ya tengo mis datos, ¿no? Porque mi tablita estoy avanzando, entonces ya tengo los datos. 7.26 dividido entre 3, 2.42. Entonces 2.42 es el valor del cuadrado medio de bloques. Ahora, cuadrado medio de tratamiento va a ser 325.56 dividido entre 9. ¿Cuánto me da? 36.17. Para el siguiente, la suma de cuadrados del error experimental va a ser, el cuadrado medio del error va a ser 263.08 dividido entre 27, me da 9.74. Ya tengo mis valores entonces de cuadrado medio. Iré al valor que realmente me importa y para lo que estoy haciendo el cálculo. El factor de corrección. El factor de corrección responde a la siguiente fórmula, que es la misma fórmula para bloques y tratamientos, pero que también se adapta a bloques y tratamientos, como en el anterior caso. El factor de, el F calculado, no factor de corrección, el F calculado responde al cuadrado medio de la variable dividido entre el cuadrado medio del error experimental. En este caso, para ambos casos se maneja el error experimental. Entonces, para bloques va a ser el cuadrado medio de bloques dividido entre el cuadrado medio del error experimental. Y para tratamientos, el cuadrado medio de tratamientos dividido entre el cuadrado medio del error experimental. Bien, ya conozco mi formulita, entonces lo efectuaré directamente. El F calculado va a ser cuadrado medio de bloques dividido entre la suma del cuadrado medio del error. Me da un valor de 0.248. Para tratamientos va a ser el cuadrado medio de tratamientos, 36.17, dividido entre el cuadrado medio del error experimental, 9.74. Me da un valor de 3.70. Ya está, ya casi estoy terminando de llenar mi tabla de análisis de varianza. ¿Qué me faltaban? Los Fs tabulados o Fs de tabla. En este caso les he enviado unas tablitas. Asumo que todos también deben estar a la mano con sus tablitas, porque vamos a resolver ejercicios, necesitamos esa tabla. Entonces, en aquí, los que están a la mano con su tabla o en su celular, habrán visto que los grados de libertad del error no llegan hasta 27, ¿ya? Solo llegan hasta 24. Muy pocas veces van a poder ver proyectos donde haya un grado de libertad del error 27, 30, 35. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el número de bloques es igual al número de repeticiones y las repeticiones son para cada tratamiento, entonces se hace un juego grande. En este caso, tenemos ¿cuántas unidades experimentales? 40 unidades experimentales, es decir que 40 es el número total de unidades que tienen tratamientos. Entonces es un número grande para experimentación con diseños, o sea, que yo pueda manejar, que pueda controlar. Además que sabemos que cada unidad experimental tiene 5 plantines, entonces 5 por 40 van a ser 200 plantines a los que yo tengo que cuidar. Entonces muy pocas veces se ve eso de que haya tantos grados de libertad para el error. Entonces por eso es que en 24 nuestra tablita finaliza, pero yo he encontrado una tablita donde está para más grados de libertad. Es esta. Esa tabla llega hasta 120, pero no va correlativamente, es decir, no va desde 1, 2, 3, 4 o 15, 16, 17, sino que se va saltando. Ya en algunos casos, por ejemplo, bueno, no, en esta se ha mantenido. Ya entonces, esos eran los datos que yo necesitaba, pero esa tablita que yo he encontrado solo tiene el valor al 5%, al 0.05%, que sería al 95% de confianza. Mire a mi tablita, ya sabemos que la horizontal son los grados de libertad del tratamiento, o en este caso bloques, y el vertical son los grados de libertad del error experimental. ¿Cuáles eran mis datos? Eran
grados de libertad primero para bloques, va a ser 3, entonces grados de libertad de bloque 3, y el error experimental es 27. 27 está aquí. Y me dice que al 5% es 2.960. Ahora me dice que saque para tratamientos. Para tratamientos es grados de libertad 9 con igual 27, ¿no ve? 9 con 27. Disculpa, estoy medio ciego. 2.250. Ya está, ya he analizado mi tablita y he llevado mis datos a mi tabla de análisis de varianza. Aquí está. Como solo he encontrado al 5% nomás trabajaré, pues. Y interpretaré. Ya sabemos interpretar, hemos aprendido y vamos a seguir practicando. Y para eso, como tenemos que practicar, la personita se va a brindar. Bueno, no se va a brindar, vamos a hacer que participe. A ver, Rosario Carvajal. ¿Estás ahí? Puedes escribir al chat. Ya, parece que la compañera no está, entonces no tiene pues participación. La compañera Rosario Carvajal, no se molesten en enviarme sus apuntes. ¿Ya? Auxi, tengo una duda. Dígame. Me he olvidado cuándo aceptamos la hipótesis y cuándo no. Ya. ¿Tiene su formulario que les he mandado? Sí, Ya, a la mano lo tiene. sí. Ya, entonces abajo está un anexito donde dice cómo se interpreta. ¿Lo ve? ¿Lo tiene? Sí, sí, sí. ¿Quién me está hablando, perdón? ¿Cuál es tu nombre? Bismarck. Ah, Bismarck. Ya. Vamos a repetir esta parte. Permítanme un momentito. Voy a abrir yo mi carpetita para que puedan visualizar. Aquí es. ¿Se ve lo que estoy presentando, chicos? ¿Están ahí? ¿Me han abandonado? Ya. Ay, no. A ver si te veo, sí. Ya, muy bien. Ok, entonces, para el compañero Bismarck y para todos. En este caso le vamos a hacer valer su participación al compañero, porque nos va a ayudar a formular los resultados de mi análisis de varianza, o sea, la interpretación, ¿ya? Según la tablita de aquí, me dice que cuando el F calculado es menor al F tabulado, decimos que es no significativo. Bismarck, contigo analizaremos esto. ¿El F calculado respecto del F tabulado es menor o mayor? Mayor. ¿El F calculado es? El F calculado es menor. Allá, El F entonces, calculado. entonces, ¿a cuál de estos casos responde? El F calculado menor al F tabulado, ¿no ve? Entonces decimos que el valor es no significativo. Entonces, para bloques, mis resultados que he sacado son no significativos. Para el siguiente, para tratamientos, Bismarck, ¿el F calculado es mayor o menor al F tabulado? Menor. Menor al F tabulado, ¿no ve? El F calculado es mayor. El F calculado, Bismarck, el F calculado Sí. respecto del F tabulado es mayor, entonces responde a este caso. El F calculado mayor al F tabulado al 5% o al 95% de certeza. Nos dice que es significativo, ¿ya? Entonces, esa es la manera en la cual se interpretan sus datos. ¿Es esto lo que no entendías, Bismarck? ¿O qué parte es la que no entiendes? Sí, eso era lo que no entendía. Ahora sí. Ya. Muy bien. ¿Qué valor más necesito para sacar mis conclusiones finales de mi problema? Es el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Es el dato o el número que me indica cuánto puede variar cuánto ha variado mi proyecto. Y responde a la siguiente fórmula. A la raíz cuadrada del cuadrado medio del error dividido entre la media del proyecto. Yo ya sé
que el cuadrado medio de mi error es 9.74. Y yo he sacado que mi media va a ser 38.23. Efectuando los cálculos y multiplicando por 100 me sale 8.16. 8.16. Ahora, ¿qué conozco también para poder interpretar este número que me está dando? Que cuando el coeficiente de variación que yo obtengo es menor al 30%, existe fiabilidad de los resultados. O, como habíamos mencionado, o algunos autores mencionan, o buen manejo, o como indican, buen manejo de unidades experimentales, ¿ya? Esto mucho ya habíamos dicho que el ingeniero lo maneja, porque no necesariamente tiene que ser que ha habido buen manejo, sino que ha estado bien planteado el proyecto. Entonces, Bismarck, voy a seguir molestándote. Mi coeficiente de variación es menor o mayor al 30%. Menor. ¿No ve? Es menor. En este caso sí está bien. Coeficiente de variación menor al 30%, entonces existe fiabilidad de los resultados. Bien, ya tenemos esto. Sacaré mis conclusiones escritas. Aquí está mi análisis de varianza que yo he hecho y también tengo mi coeficiente de variación para mis resultados. Esto un ratito vamos a hacerle unos cambios. Un momentito, por favor. Ya. A este también. Caramba. Y vamos a hacer que uno de nuestros compañeros participe. Ahora vamos a dar opción libre. ¿Quién quiere participar? Me lo escribe al chat o prende su micrófono, ya saben. Conclusiones para tratamiento. ¿Alguien? Ya, entonces yo nomás les haré participar. La compañera Milicena Arduz. Sí, yo sí. ¿Estás ahí? Muy bien. Ya. Para tratamientos identificaremos. Las conclusiones ya sabíamos que tienen que estar en función de las hipótesis. Entonces necesito mi cuadrito de hipótesis, ¿no ve? ¿O te acuerdas cómo hemos planteado las hipótesis o en tus palabras puedes plantearlas? ¿Quieres plantear tu hipótesis? Ya está bien, me acuerdo, me acuerdo. ¿Ya te acuerdas? Muy bien. Entonces, para tratamientos, con un F calculado menor al F tabulado y decimos que es no significativo, Ajá. entonces, ¿qué vamos a hacer con las hipótesis? Sería que en la primera, que los tratamientos, bueno, la altura de la planta no varía, se estaría aceptando la hipótesis nula. Muy bien. Aceptamos la hipótesis nula. Entonces, los tratamientos no influyen en el crecimiento de planta. Bien, puedes cerrar tu micrófono. El coeficiente de variación. A ver, el compañero Oscar Condori. ¿Está ahí Oscar Condori? Escribe al chat en cuanto sea. No. Ya. Entonces el compañero también, como no está. Sí, ya. Escribime la conclusión para el coeficiente de variación. Tengo un coeficiente de variación de 8.16 y hemos dicho que es menor al 30%. Entonces, interpretámelo. ¿Existe fiabilidad de los resultados? Muy bien, eso era todo. Ah, no, te han ganado. Bien. Lenny Rucena. De otra forma lo puedes plantear, Oscar, para ganar tu participación. El coeficiente de variación es menor. Sí hay fiabilidad. También puede ser una buena opción para poner de la forma en la que mandan sus compañeros. El coeficiente de variación es menor al 30%. Entonces, sí hay fiabilidad en los resultados. Oscar, última oportunidad. Mándame tu conclusión para el coeficiente de variación.
Nada. Y entonces, Oscar, no te molestes en mandarme tus apuntes. Muy bien. Has quedado sin tu participación el día de hoy. Bien, seguiremos avanzando en la clase. Y si a medida que vayamos resolviendo el ejercicio, las personas que de momento no les he dicho que no pueden mandarme sus apuntes, pueden recuperar. ¿Está bien? Es el caso de Rosario Carvajal y de Oscar Condor. Ya. Como han dicho sus compañeros, entonces hay fiabilidad de los resultados. Para bloques. Bloques lo voy a interpretar yo para que tengan una idea de cómo se debe interpretar. Entonces, está por demás lo que hemos hecho. ¿Ya? Bien, en bloques, ¿qué me ha dado el resultado? ¿Quién me ha dado de tratamientos? Milicena Arduz, ¿verdad? Sí, yo sí. Ya, entonces estábamos mal, miren, yo no me doy cuenta. En tratamientos nos ha salido significativo. Entonces, aceptamos la hipótesis alterna, no la hipótesis nula, ¿ya? Sí, sí, estoy bien. Sí, yo igual no me he dado cuenta. Muy bien. Entonces, en bloques sí era lo que su compañera decía. Vamos a aceptar la hipótesis nula. ¿Y qué nos decía la hipótesis nula? Aquí lo tengo. La hipótesis nula, bueno, no hemos formulado una hipótesis para bloques, ¿no ve? Entonces, pero igual que para tratamiento se formula, es que el bloqueo no tiene efecto o no hace que varíe la altura de planta. Entonces lo voy a interpretar de esa forma, con un coeficiente, con un F calculado menor al F tabulado al 5%, aceptamos la hipótesis nula. Por tanto, concluimos que el lugar que ocupe una planta en la pendiente no influye en la altura de planta que pueda obtener los tomates, o sea, la planta de tomate. ¿Está bien? Entonces, eso decíamos, que si bien en los ejercicios no requerimos poner la conclusión para tratamientos, diré para bloques, es necesario poder identificar por qué. Porque en nuestro proyecto estamos evaluando ya no solo el efecto de los tratamientos, sino el efecto de una variable que está fuera de evaluación o que no vamos a tomar en cuenta o no deberíamos tomar en cuenta, pero que se va a atravesar en mi proyecto. En este caso, yo no quería considerar el tipo de pendiente que vaya a tener la ubicación de mis unidades experimentales, pero se ha atravesado, entonces tengo que hacer por eso un bloqueo para que tenga mayor validez y tenga mayor veracidad mi trabajo. Entonces, por eso hago el bloqueo. Mientras más alto sea el valor del F calculado de bloques, es decir, entre más salga, no más, si sale significativo y altamente significativo, el bloqueo ha cobrado valor y le otorga un plus a mi proyecto. ¿Está bien? Ya. Continuamos. Ahora, como ya han entendido todo el ejercicio, ya hemos hecho pasito por pasito y no han tenido dudas durante la resolución del ejercicio, vamos a comenzar con otro ejercicio. Ya. ¿Qué no me dice el ejercicio? Dice, se tienen los resultados de un ensayo en el tratamiento homeopático de hongos en ovejas de diferentes edades. Dice que aquí que las diferentes edades son mi bloqueo. Y se evaluó el número de lesiones después de aplicar el tratamiento respectivo. Los tratamientos administrados y datos obtenidos fueron los siguientes. Los tratamientos han sido muña. ¿Qué es muña? Nosotros ya sabemos que la muña es una plantita. Entonces, este proyecto o experimento, ensayo en este caso, ha tenido como factor de estudio tipos de pomadas o variedades de pomadas, ¿ya? La primera es en base a muña, la segunda es en base a muña y ceniza, la tercera es de muña más menta al 1%, y la cuarta es de muña más menta al 5%, ¿ya? Entonces, esos son los datos que me proporciona y estos son los datos que han obtenido. Estos valores son el número de lesiones que los animales tenían después de haberles aplicado la muña, ¿ya? Entonces, para el tratamiento 1 ha sido 2, para el tratamiento 1 repetición ha sido 2, y así sucesivamente. Y estos son los datos que me otorga el ejercicio. ¿Qué me pide que haga? Como para todos los casos, el modelo estadístico y mapa de ubicación o croquis de ubicación. Mi modelo estadístico, ya conozco que este es el modelo estadístico general, donde Y sub J es una observación del yésimo tratamiento sobre la J-ésima repetición, es decir, la variable de respuesta. Vamos a hacer participar a sus compañeros. A ver, Ariana aguanta 10. ¿Estás ahí?
Nada, ya. Otra compañera. A ver. Mendoza Seco, perdón. Perdón si lo pronuncio mal. Ya, sí. Ya, muy bien. Dictame cuál va a ser el modelo estadístico para nuestro ejercicio. ¿Cuál es mi variable de respuesta en este caso? Variable de respuesta. Porque y sub y subcot es la variable de respuesta, ¿no ve? O una observación. ¿Cuál era? Tipos de pomadas. No, ese es mi factor de estudio. Allá. Entonces, ¿cuál era mi variable de respuesta? Los tratamientos con muña. Mi variable de respuesta es lo que yo estoy evaluando, a qué resultado quiero llegar con la influencia de los tratamientos. ¿Quieres que lo vuelva a poner el ejercicio? Sí, por favor. Ya, léelo. Número de lesiones después de la Muy bien, aplicación del tratamiento. eso, exacto. Pero te ha ganado tu compañera Mónica, Aliaga Mónica. Ya, pero como has respondido, te vamos a considerar. Ya. La compañera Tarifa Martínez. ¿Estás ahí? Sí, Auxi. Ya, muy bien. Y vas a dictar para bloques. Para bloques dicta. Auxi, esa parte del planteamiento no lo entendí muy bien. Estaba esperando al final para preguntarle justamente eso. Ya. Leeremos nuevamente el ejercicio entonces. Se tiene el resultado de un ensayo en el tratamiento homeopático de hongos en ovejas de diferentes edades. Se evaluó el número de lesiones después de aplicar el tratamiento respectivo. Los tratamientos administrados y datos obtenidos fueron los siguientes. ¿Qué dice aquí? Que se ha evaluado el número de lesiones después de haber aplicado crema a ovejas de diferentes edades. Entonces, ¿cuál es mi bloqueo? Las edades. Exacto, edades de las ovejas. ¿Ve? Entonces, rellenaré mi cuadrito. Dímelo en función de cómo se plantea el modelo estadístico, en función de esto que ves aquí. ¿Cómo sería? mm, no sé, edad de pequeña. No sé, Auxi. Ya vamos a hacer, no te preocupes. Has sabido identificar el, el bloqueo, entonces no se preocupen. Vamos a hacer igual aquí. Tengo que poner de la siguiente forma, ¿ya? En modelo estadístico me dice que B sub J significa efecto del Jésimo bloque. Yo tengo que poner, sigue eso, efecto del Jésimo, pero bloque, ya he identificado cuál era mi bloque, es edades. Del Jésimo o de la Jésima, en este caso, tiene que tener concordancia, ¿no ve? De la Jésima, edad de las ovejas, edad de las ovejas, ¿ya? Bien, esa es la manera en que yo debo plantear mi modelo estadístico para bloques. Ahora para tratamientos. Tarifa, ¿puedes apagar tu micrófono? Pues no, es Bueno. para tratamientos, para ver si has entendido. Ya, es el efecto fijo del iésimo de la crema, de la crema sería, ¿no? De la iésima o del La iésimo tipo de del crema. iésimo tipo de crema, sí. Tipo de crema. Muy bien, está bien. Esa es la forma de plantear su modelo estadístico, ¿ya? Entonces, esto era lo que el ingeniero les pedía, pero en función de su proyecto. Muchos le han puesto solamente efecto del bloque o efecto del tratamiento. Eso está mal. Tienen que ponerlo de esta forma, ¿está bien? Y el error experimental, que nunca cambia. Ya está, con eso ya tengo rellenado. Iré al siguiente. Mi croquis de ubicación. Primero, ya hemos dicho que para optar en el diseño de completamente al azar, debo considerar si mis unidades experimentales son iguales. Como no son iguales, voy a adoptar bloqueo. El bloqueo, en este caso, es por edades, es decir, que inicialmente yo tenía cuatro ovejitas, ya bebés,
Entonces, a estas 4 ovejitas bebés, yo estoy evaluando el número de lesiones que van a tener en cada etapa o en cada edad o en cada tiempo que tengan. ¿Está bien? En aquí vamos a decir que deben tener un mes, mes y medio, ¿ya? En el primer cuadro. En este siguiente cuadro, las mismas ovejitas han crecido y ahora ya tienen 2 meses a 3, digamos. En el siguiente cuadro, las mismas ovejitas que han comenzado el proyecto tienen 3 meses. Y en el último, digamos que ya tienen 6 meses, ¿ya? Entonces, para este ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado? Yo agarro mis unidades experimentales y las voy a evaluar a medida que vayan creciendo. Y hay un factor que ahí influye, ¿verdad? Que van a cambiar sus características tanto de funcionamiento como de aspecto, como de comportamiento. Entonces, eso puede afectar en cómo ellas aprovechen la crema que yo les estoy poniendo para tratar hongos. Y entonces bloqueo la edad. Y aquí está mi croquis de ubicación. Aquí tengo mi primer bloque. Mi primer bloque está constituido por 4 ovejitas, ¿ya? Para este caso, voy a utilizar el tamaño de mi unidad experimental es una oveja. Una oveja es el tamaño de mi unidad experimental. Entonces, una oveja, aquí otra oveja, aquí otra oveja y aquí otra oveja. En el siguiente bloque ya hemos dicho va a ser de los 2.5 a 3 meses. Sigue siendo la misma oveja que estaba al principio. Misma oveja, misma oveja, misma oveja, misma oveja. Pero ¿cuál es la característica en este caso? De que a la oveja que le ha aplicado en la primera edad, es decir, a los 2, 3 meses, el tratamiento 1, al siguiente mes o siguiente bloque, que va a ser 2 a 3 meses, le voy a aplicar, por decir algo, el tratamiento 6. Es decir, que cada oveja va a recibir diferente tratamiento. ¿Está bien? Entonces, en este caso, ese es el bloqueo. Vamos a decir que para ubicarse, esta va a ser la ovejita Lola. Va a ser mi ovejita Lola, ¿ya? Y esta aquí otra vez va a estar Lola. Esta va a ser mi oveja Susana, ¿ya? Susana, por decir algo. Entonces, a Lola, en el primer bloqueo, yo le voy a aplicar el tratamiento 1. Pero en el siguiente bloque a Lola le voy a aplicar el tratamiento 4, por decir. Entonces, ese es lo que va a pasar en el caso de bloqueo en edad, ¿está bien? Eso es lo que pasa. A cada oveja yo le aplico un tratamiento, pero en diferentes edades, ¿ya? Entonces, mi mapa de ubicación o croquis de ubicación queda de esta forma, pero aquí arriba debo poner la edad o el tiempo al cual estoy administrando. En este caso hemos dicho que va a ser de 1 a 2 meses, en aquí va a ser de 1.5 a 3 meses, aquí puede ser de 3 a 5 y aquí a los 6 meses. ¿Está bien? Ese es mi bloqueo. Así va a ser mi croquis de ubicación si yo bloqueo edad. Ahora, ¿hay alguna duda para el croquis de ubicación? Entienden que se puede bloquear otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, puedo bloquear el sexo, puedo bloquear la raza. Es un factor externo a mi ensayo, pero que puede afectar. En el caso de consumo de alimento, por decir en vacas, obviamente una Holstein y una Jersey, si bien las dos son de producción lechera, una Jersey tiene mejor ganancia de peso que una Holstein. Entonces, la cantidad de alimento que va a consumir una respecto de la otra varía según la raza, pero yo no quiero evaluar la raza, yo quiero evaluar el tipo de alimento, por decir. Entonces, tengo que tomar en cuenta ese factor externo y entonces yo voy a tomar ese factor externo y lo voy a bloquear según la raza. Por decirlo, en este bloque voy a tener puras vaquitas de la raza Holstein y Jersey, ¿no? Que es lo que estaba tomando en cuenta. Entonces, aquí estarán pues vaquitas Jersey. Y también tendré Holsteins, ¿verdad? Entonces, en el siguiente bloqueo voy a tener Holsteins y Jerseys también, pero con diferentes tratamientos de la manera en la que se ha presentado inicialmente. ¿Lo ve? Entonces, ese también puede ser el bloqueo. Otro puede ser el sexo. Voy a bloquear en hembras y machos. ¿Ya? Está bien, ese es mi bloqueo. Todas las hembras van a estar aquí. Hembras que pueden ser de diferentes razas, diferentes edades, pero yo quiero evaluar el consumo de alimento en época seca, por decir. Consumo de alimento en época seca, en machos y en hembras, que van a ser mis bloqueos. ¿Está bien?
¿Está claro esto? ¿O quieren que repita algo o hay alguna duda? Es importante que entiendan esta parte, chicos. Oxy, ¿nos puede dar un ejemplo más de algo más que podamos bloquear? Ya. Como decíamos, en animales principalmente supongo que quieren saber cómo se hace el bloqueo. Ya hemos dicho que podemos bloquear sexo, podemos bloquear raza, puedo bloquear también etapa reproductiva. Un ejemplo también para eso sería en bovinos productores de leche. Voy a bloquear la etapa reproductiva, es decir, aquí van a estar vacas secas. Aquí el bloque va a ser de vacas secas. El siguiente bloque va a ser de vacas en lactancia. Y estas van a ser las vacas que están preñadas, por decir. Esa es una etapa reproductiva, ¿no ve? Que están primero, en este caso, secas, es decir, que no están todavía preñadas. En la siguiente están en lactancia porque ya han parido. Y en aquí pueden estar preñadas, ¿no ve? En aquí no está, ya estaban dando de lactar. En aquí están preñadas. En aquí no están preñadas, ¿no ve? Entonces esa puede ser una etapa reproductiva. También se puede bloquear, a ver, de momento se me ocurren que pueden ser, ese es el bloqueo que podemos realizar. No se me ocurre más. Y eso sería en animales. Ahora en plantines o en agronomía, o en el caso de los agrónomos. Entonces, ¿qué puedo bloquear? Puedo bloquear la humedad, ¿ve? Porque hemos dicho que no puede haber pendiente y no a todos los plantines les va a llegar la cantidad de humedad. Ahora, si lo hago dentro de una carpa, puede ser el tiempo de luminiscencia. Ay, ¿dónde estoy? También puedo bloquear tiempo de luz solar que le llega a cada uno, es decir, que a los plantines que están más arriba, digamos que todo el día les va a llegar el sol, pero a los plantines que están abajo solamente a las 5 de la tarde les llegará el sol, entonces tiempo de luz puedo hacer. Otro tipo de bloqueo puede ser el tipo de semilla. Esos serían los ejemplos para bloqueos, ¿está bien? En su práctica les he dado ejercicios tanto relacionados con animales como relacionados con el campo de la agronomía. En este caso, les he dado ejercicios tanto relacionados con el ámbito de la veterinaria como de agronomía, porque tienen que saber. Alguna vez les han debido mencionar que el veterinario no solo es veterinario, no vas tú a campo y vas a decir, no, yo soy veterinario, no me voy a dedicar a nada más. Siempre los comunarios, al ver que tú estás yendo, te comienzan a preguntar, ¿qué hago para fertilizar el suelo? ¿Qué hago para que mi planta crezca más? ¿Qué hago para que haya mayor producción de materia verde de alfalfa? Siempre te van a preguntar. Y uno como médico, como estudiante en general, tiene que saber responder esas dudas. Nosotros no solo nos ocupamos de la sanidad de los animales, nosotros nos ocupamos de mucho más allá. Un veterinario sabe plantear dietas nutricionales, sabe evaluar estados reproductivos, sabe inseminar, sabe hacer el aprovechamiento de pastos que tengan al alcance el comunario o las especies que ahí se estén produciendo, sabe hacer la interacción entre diferentes especies. ¿Está bien? Entonces, es bueno que conozcamos por ambos lados. Está bien. Entonces, estos serían los ejemplos que les puedo dar de momento. Creo que en su práctica les he puesto 2 o 3 más. ¿Ya? Entonces, espero hayan revisado su práctica y si salen consultas ya saben, solamente los días martes entre 12 a 2. ¿Está bien? Bien. ¿Está bien estos ejemplos? ¿Se entiende con estos ejemplos? Igual sería la edad, ¿no, Oxy? Sí, la edad, como en este caso estamos bloqueando la edad, ¿no ve? Entonces, edad. Ahora también podemos bloquear el tiempo. Se me ocurre que podemos bloquear tiempo. Es decir, que no solo bloqueemos el tiempo, podemos bloquear tiempo de pastoreo. ¿Ya? Caramba. El tiempo de pastoreo, es decir, que haya la oportunidad cuando es sistema de producción al aire libre, que algunas ovejas estén
estén más tiempo pasteando que otras. Entonces, las que menos pastean las voy a agrupar y va a ser un bloque. ¿Ya? Entonces, ese puede ser también uno. ¿Ve? Ya se están ubicando más o menos cómo se hace el bloque y en función de qué se hace. Recuerden bien esto, más adelante vamos a seguir viendo bloques. Está bien, continuamos. Esto sería respecto de cómo se hace el croquis de ubicación. Ya les he mostrado dos tipos de croquis. El otro era a nivel horizontal y este es vertical, porque es edades. También el de edades puedo hacerlo horizontal. Bien, del planteo de hipótesis. Vamos a dar la oportunidad para que un compañero o una compañera plantee su hipótesis nula y la otra la alterna. Lo pueden escribir o pueden prender sus micrófonos. Si no responden, yo voy a preguntar. Girón Danina, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. La hipótesis nula, por favor, plantearemos. Entonces, ¿qué datos necesito para mi hipótesis nula? Conocer el factor de estudio. Bueno, para plantear mis hipótesis en general, necesito el factor de estudio y la variable de respuesta. ¿Cuál era el factor de estudio? Era respecto a ¿Cuáles eran mis tratamientos? Sí, tratamientos respecto a los tipos de cremas. Muy bien, tipos de cremas. En este caso, pomadas. Sí, Cremas, creo que... sí, perdón. No, está bien. Solo que creo que lo correcto es decir pomadas, no cremas. Ya, la variable de respuesta, ¿cuál era? La variable de respuesta era respecto a cómo va a variar respecto a las diferentes edades en el tratamiento. Es un poco me he perdido. Eso era bloques. Hemos bloqueado la edad, pero ¿qué íbamos a contar? Hemos mencionado. ¿Qué más? Está en el chat. Sí, perdón. Las lesiones, los tipos de lesiones que había, ¿no? Número de lesiones. No te preocupes. Ahí estaba el chancho. Es que no estaba Compañeros, no opinan. acordándome. Los compañeros se toman la molestia de escribir. No, mentira, chicos. Ya. Continuamos entonces. Ya tienes el factor de estudio, variable de respuesta, y sabes que la hipótesis nula dice que todos los tratamientos son iguales. Entonces, ¿cómo voy a plantear mi hipótesis? ¿Cómo sería mi hipótesis nula? La hipótesis nula sería que... A ver, ¿Cuál era la variable de respuesta? el número de lesiones. Ya comenzaré pues por ahí. Número de lesiones. Entonces diré el número de lesiones. Número de lesiones. Me dice que todos los tratamientos son iguales. Entonces ahora los tratamientos mencionaré. El número de lesiones. ¿Cómo vas a poner que todos los tratamientos son iguales respecto de las lesiones? Son iguales, puede ser, no varían. ¿Ya? Entonces, número de lesiones no varía según... ¿Cuáles eran los tratamientos? Según el tratamiento... ¿Pero cuáles eran los tratamientos? En general, ¿cuál era mi factor de estudio o tratamientos? basado en los tipos de cremas. El tipo de pomada, ¿no ves? Pomadas. Esta es la forma de plantear. Entonces, creo que un poquito se desubican con esto. Está bien, puedes apagarlo, tu micrófono. Ya, entonces, se plantea de la siguiente forma. No necesariamente tiene que ser el orden, pero tienen que estar involucrados, como les he dicho, estos dos factores, el factor de estudio, la variable de respuesta y lo que indica la hipótesis nula. Entonces decimos, la variable de respuesta no afecta o no se afecta, que es lo correcto, no se ve afectada
según el tratamiento. ¿Está bien? Esa es la idea principal que tienen que tener para formular sus hipótesis, que dentro de mi hipótesis nula o hipótesis alterna deben estar el factor de estudio, la variable de respuesta y el indicativo de qué es lo que menciona cada hipótesis, ¿ya? Para la hipótesis alterna. Muy bien. Muy bien, la compañera Micaela ya nos ha dado la hipótesis alterna y está muy bien. Dice, no existe influencia con respecto a los tipos de pomadas en el número de lesiones que presentan las ovejas. Está muy bien, es realmente eso. Entonces, vamos a pegar. Ya, entonces, esto igual lo vamos a interpretar para que no se confunda. ¿Qué tiene que ser? La variable de respuesta si se afecta o si varía según tratamiento. Ahora también puede ser los tratamientos si afectan la variable de respuesta. ¿Está bien? Entonces, esto pueden tenerlo como ejemplo. Pueden sacarle fotos si quieren. Mira, la compañera Micaela ya tiene su participación. Vamos a continuar. Ya tengo mis hipótesis. Ahora mis cálculos. Ya. Para los grados de libertad. Mire, lo había copiado igual mal, chicos. Entonces aquí tiene que ser, ya sabemos que primero es bloques y aquí es tratamientos. Ahora, los grados de libertad no son difíciles, entonces la compañera Mendoza Zapata Pamela me va a dictar, que se acaba de salir justo. Entonces Mendoza no tiene ya participación, ¿está bien? Cuando comienzo a preguntar, estoy viendo que mucha gente se comienza a salir. Entonces, algunos comprendo que debe ser por la señal, pero más que todo pienso que es porque no quieren participar. Entonces, no se molesten, también estoy tomando en cuenta eso. Claribel Ingali. Sí, Oxy. ¿Ya? Haremos los cálculos para los grados de libertad, ¿te parece? Ya. ¿Ya? Para los bloques. ¿Cuánto sería? Identificaremos primero, ¿no? Creo que... Dice, ¿cuántos tratamientos eran? ¿Recuerdas? Son 4 tratamientos y 4 bloques, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, son 4 tratamientos. Ya, entonces los grados de libertad sería el número de tratamientos menos 1, 3. Para tratamientos es 3, sí, muy bien. ¿Y para bloques? 3 también. Muy bien. Para el error experimental. Um, 9. Muy bien. Ya, para el total. 15. Ya. 9, 10, sí, muy bien, 15. Bien. ¿Tú eras? ¿Cuál era tu nombre, perdón? Claribel Ingali. Ingali. Muy bien, puedes cerrar tu micrófono. Cortés Ferrer Geraldine. ¿Estás ahí? Cortés Ferrer, ¿estás ahí? No está. Entonces Cortés Ferrer tampoco tiene participación, ¿está bien? Bien, comencemos con los cálculos para la suma de cuadrados. Suma de cuadrados de bloques. Primero, ya tengo sumado cada bloque. Se ha agilizado el trabajo. Ahora, ¿alguien puede sacar, por favor, el valor de la suma de cuadrados de bloque? ¿Alguien puede sacar la suma de cuadrados de tratamiento? La suma de cuadrados del error experimental y del total. Si me dictan antes al chat.
Ya saben, tienen su participación, ¿verdad? Entonces, comenzaremos. La suma de cuadrados de bloque, que era igual a la sumatoria de cada bloque, pero primero elevado al cuadrado. 16 al cuadrado más 20 al cuadrado más el otro es 13, también elevado al cuadrado, y más el último, que es 20 elevado al cuadrado. Ya, entonces, 1225. 1225. ¿Quién me ha hablado, perdón? Camacho Raquel, Auxi. Camacho Roque. Muy bien. Un ratito, chicos. Camacho Roque. Ya. ¿Has sacado todo completo o solo la suma de... Solo la suma, creo, ¿verdad? El rojito, primero. Ya, esa es suma de cuadrados de bloques. Solo has sacado la suma de cuadrados de bloques, es decir, esta parte de la fórmula, ¿no? ¿No le has restado el factor de corrección? ¿O sí? No, todavía. Ya, entonces para agilizar el trabajo, el factor de corrección es 297.86. 297.56, perdón. Punto 56, ¿ya? Entonces, para completar tu participación, ¿lo sacas el resultado total, por favor? 4,12. Para bloque. Auxiliar 8,69. ¿Cuánto, perdón? 8,69. ¿Quién me está hablando, perdón? Malena. A Malena, ya. Malena y Chávez Robert tienen su participación, sí, es 8.69. Pero la compañera Camacho Roque sí, por estar atenta, ¿ya? Entonces pondremos. Ya tenía los grados de libertad, lo llenaré aquí. Esto es 8.69. 8.69, bien. ¿Alguien ha sacado para tratamientos? Ya tienen aquí los resultados, tienen que sumar nomás. Yo también, ya les he dado también el factor de corrección. Bien. Ya, mientras, ¿alguien puede sacar para el total? Chicos, quien saque, ya saben, su participación van a tener, son puntitos extras, son plus. Auxi del tratamiento es 4,7. Para tratamientos. Sí. No, está mal. Revísalo. Ok. Por favor. Está mal, está mal. Ya sabemos que para tratamientos tengo que primero el resultado sumar al cuadrado, ¿no ve? La suma que ha habido de tratamientos, primero lo sumo al cuadrado, cada término al cuadrado y luego esta suma. ¿Sí? Es 63. Es 153.81. No, 100 y pico no es. Por favor, la persona que me estaba dictando antes. 63,69. ¿Quién es, perdón? Malena. Muy bien, Malena. Ya. También para Mónica. ¿Alguien me dicta, por favor, para el error experimental? Perdón, para el total, porque el error, bueno, también para el error experimental me pueden dictar. Ya sabemos que para el total es cada unidad experimental o cada valor elevado primero al cuadrado, luego sumado, ¿no ven? Y aquí tengo el valor, chicos. Solo le tienen que restar el factor de corrección. Nos están ubicando, creo. Entonces, lo pondríamos nomás. $95.44 sale, ¿sí? Sí, muy bien. Ese es el total. Sí, ¿verdad? Es el total. A mí me sale eso. Sí, ese es el total. ¿Del error experimental alguien tiene? ¿Quién me ha hablado? Perdón, ¿quién me ha dado 95.44? Camacho Tapia Raquel. Ahí. Muy bien, Raquel.
Ya. Error experimental, ¿alguien? Error experimental solo es resta, chicos. Ya sabemos que el error experimental es el total menos tratamientos y bloques. Y eso es 23.06. Bien, ya, entonces ya lo tenemos llenado en nuestro cuadrito de suma de cuadrados. Ahora llenaré el de cuadrado medio. Cuadrado medio habíamos dicho que es la división de la suma de cuadrados entre grados de libertad. ¿Necesitan sus datos? Aquí está. Bloques, ya sabíamos que bloques era 3, los grados de libertad también este era 3. El error experimental era 9. Y el total era 15. Y entonces saquen cuadrados medios. Todo El es división. cuadrado medio para bloque AUXI es 2.89. Muy bien. Para tratamientos es 21.23 y para error experimental 2.56. Muy bien. ¿Quién me está hablando? Milicen Arduz. Milicen Arduz. Ya. Ya tengo mis datos, entonces miré al F calculado, que es lo que más me interesa. Aquí está. Aquí está mi F calculado, sacaré. El F calculado venía de la fórmula del cuadrado medio de bloques dividido entre el cuadrado medio del error. Y para tratamientos venía del cuadrado medio del tratamiento sobre el cuadrado medio del error. Necesito mis datos, ¿no ven? Entonces, aquí tengo mis datos. Entonces, ¿cuánto es? Ya saben, para bloques va a ser cuadrado medio del bloque dividido entre el cuadrado medio del error experimental. A mí me sale 1.13. Y para el siguiente me sale 8.29. ¿Alguien más le ha salido lo mismo? Sí, me salió lo mismo, AUXI. Ya, la compañera que mandó Chávez Silva, de ella está bien el resultado. La compañera Luna no, lo siento. Entonces a ella le tomo su participación. ¿Quién me dictaba? ¿Quién me estaba hablando, perdón? Yo, Milicen Arduz. ¿Milicen? Sí. Ya, muy bien. Ya, entonces ya tengo mis datos. Lo llevaré a necesito mis F tabulados o Fs de tabla, que F de tabla ya saben cómo hallar. ¿No ven? Entonces, estos son los Fs de tabla. Alguien va a interpretar, va a sacar los resultados de significancia o no significancia. Y esa persona va a ser, ¿quién se quiere proponer? Yo nomás les digo. Ya, pues que sea entonces Mamani Shirley. Para bloques. ¿Estás ahí? Sí. El F calculado es menor o mayor al F tabulado primero al 5%. El F tabulado es mayor al F calculado. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Mi F calculado es menor al F tabulado. Entonces, ¿eso quiere decir que es? Un ratito, sí, por favor. Ya, voy a traer la tablita, no te preocupes. ¿Dónde estaba nuestra tablita? No, aquí está. No es significativo, ¿sí? Sí, no significativo, muy bien. Ahora déjame volver a mi tablita. Ya, entonces era no significativo. Para tratamientos. Para tratamientos. Mi F calculado es mayor a mi F. Es significativo, muy bien. ¿Por qué no es altamente significativo? Porque sí es altamente significativo, te cuento, Shir. ¿Sabes por qué? Porque mi F calculado es mayor a mi F tabulado al 5%, pero también es mayor al F tabulado al 1%. Entonces se dice que es altamente significativo. ¿Está bien? Ya, sí. ¿Ya? Entonces, revisen sus formularitos, ahí también está, por si no se ubican al momento. Está bien. Gracias. Significativo, ya. Muy bien, me han mandado. Ahora alguien tiene que sacar para el coeficiente de variación. Coeficiente de variación, ¿teníamos datos? Sí, teníamos datos. ¿Dónde están mis datos? Aquí está mi coeficiente de variación. Tengo el cuadrado medio del error,
la raíz cuadrada del cuadrado medio del error dividido entre la media. Mi media, les cuento que es, yo tenía aquí mi media, 4.31. Y entonces con esa media tienen que trabajar. ¿Alguien tiene el coeficiente de variación? Auxi 37.14. ¿Eso era con 4.31 que les he dicho para media? Sí. Ya, me he equivocado, chicos, la media. Es 17.25, por favor. Para 17.25, saquen. Mi media es 17.25. Es raro que salga eso. 9.28, Auxi. 9.28. ¿Quién me ha hablado, perdón? Medrano. Medrano. ¿Medrano qué, perdón? Medrano Ticona Gary Braya. Gary, muy bien. Ya, entonces, ¿cuánto me dijiste, perdón? 9,28. 9,28. Eso está multiplicado por 100, ¿no ve, Gary? Sí. Muy bien, entonces 9.28. Mi coeficiente de variación es menor a 30%. Sí, Auxi. Muy bien, entonces esas consideraciones tengo que tener y sacaré mis conclusiones. Escribiré mis conclusiones más bien. ¿Quién me va a dictar la conclusión para tratamientos? Sabiendo estos datos. Yo lo voy a poner entonces. Entonces, con un F, con un F calculado menor, no, mayor en este caso, mayor al F tabulado, se acepta la hipótesis alterna. Por tanto, la altura de planta, no, perdón, por tanto, el número de lesiones, de lesiones sí varía en función del tipo de pomada que se aplique a las ovejas. Muy bien. Para el coeficiente de variación, ¿alguien dígteme? ¿Existe fiabilidad? No existe fiabilidad de los resultados. Sí, existe fiabilidad. Existe fiabilidad, muy bien. Eso lo ha mandado González Daniela. ¿Y quién me estaba hablando? Milicia Nardos. Muy bien, Milicia, no te preocupes. Ya, entonces, ¿existe fiabilidad? ¿Alguien puede interpretar bloques? ¿Bloques era? No significativo. Entonces, ¿cuál sería mi conclusión? Sería la siguiente, con un coeficiente, con un F calculado menor al F tabulado, se acepta la hipótesis nula. Se acepta la hipótesis nula, por tanto, el número de lesiones sí varía en función, que era el bloqueo, de la edad de las ovejas, de las alas de las ovejas, de las ovejas. ¿Ya? Esa sería mi conclusión para bloques. Entonces, si no ha valido la pena, dice que no ha valido la pena hacer mi bloqueo porque el resultado es no significativo. Entonces he perdido pues credibilidad en mi resultado cuando si no tomaba en cuenta este factor, haciéndolo por diseño completamente al azar, me daba mayor credibilidad, me iban a tomar más en cuenta mi trabajo. Entonces, no he analizado bien mi problema, pierdo fiabilidad, a pesar de que he tenido
un buen coeficiente de variación. ¿Está bien? Entonces, eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Una duda. Dígame. Si aceptamos la hipótesis nula, ¿no sería que más bien no debería haber variado en lo de bloques? Ay, sí, perdón, chicos. La hipótesis nula, por tanto, el número de lesiones no varía, ¿no ve? Pues sí. Yo me equivoco, chicos, error de type. No varía en función de la edad de las ovejas, porque ese es mi bloqueo. ¿Bien? Entonces, ¿algo más? Opción a duda, ¿la media no nos va a dar el ejercicio o hay que sacar? No, ustedes tienen que sacar. Ya saben que la media la obtenemos sumando todos los datos y dividiéndolo entre el número de datos. En este caso, vamos a sumar 2, más 2, más 3, más 1, más 3, más 6, más 3, más 4, más 5, más 3, más 2, más 5, más 6, más 9, más 5, más 10. Y luego lo voy a dividir entre el número total de elementos que existen. En este caso son 16. Sumo todo esto y lo divido entre 16. Así voy a obtener mi media. Otra forma de hallar la media es también en función de la calculadora. Como la anterior ya sabían, era modem 3, entran a la función de estadístico y lo hacen con una variable. Depositan todos sus datos, o sea, en este caso todas las unidades experimentales, luego hacen Shift 1 y ahí les va a salir qué opción quieren, qué resultado quieren. En este caso necesitan de variables. En variables, ahí tienen la opción de media, que en mi calculadora es el número 2. Entonces, así también pueden obtener. Por eso yo les aconsejo, chicos, que usen sus calculadoras. Van a estar veloces. Es más sencillo ya saber dónde están tus datos y tener todos tus datos metidos e ir sacando valorcitos nomás. Para lo mismo, para cada elemento elevado al cuadrado y luego sumado, la calculadora también ya les bota. También les bota cada tratamiento y cada bloque al cuadrado. Tienen que saber meter sus datos nomás. Practiquen, chicos. Y eso sería todo la clase del día de hoy. ¿Dudas? Auxi, ¿nos va a pasar estos ejercicios para tenerlo como guía? Sería ideal que les pase, ¿no? Ya les voy a, lo voy a terminar de resolver porque han visto que hemos ido sacando los resultados y simplemente lo hemos metido. Aunque tienen ya el primer ejercicio resuelto, entonces tal cual les voy a pasar. ¿Está bien, chicos? La presentación les voy a pasar. Y lo van a tener ustedes sus ejercicios. ¿Qué más? Chicos, ¿hay dudas respecto de la práctica que les he enviado? ¿La han revisado? Sí, otra pregunta, por favor. Dígame. Para la fiabilidad, ¿siempre se usa el 30%? En nuestro caso, sí. Para ganadería, o sea, hay una tablita, unos valores que en estadística a mí me han brindado, ¿ya? Para laboratorios es al 20%, para agricultura era al 25% y para ganadería es 30%. Ya esos eran los datos que yo conocí, que cuando el coeficiente de variación en laboratorio, si yo hago mi proyecto en laboratorio, es menor al 20%, sí hay fiabilidad. Si fuese en agricultura, si es menor al 25%, sí hay fiabilidad. Si fuese en ganadería, tiene que ser menor al 30%, entonces sí hay fiabilidad. Pero en este caso, el ingeniero maneja para todos por igual, sea agricultura, laboratorio, donde sea que se evalúe, maneja un rango de 30%. Es decir, que si mi coeficiente de variación es menor al 30%, sí hay fiabilidad. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. ¿Ya? ¿Quién más me iba a hablar? De la práctica, chicos, ¿hay dudas? Sí, una duda. Dígame. No sé si tal vez podría haber la opción de que por favor tenga misericordia y nos dé unos cuantos días más, por favor. ¿Es harto, chicos? ¿Les parece harto? Sí, Auxi, es que cada ejercicio es largo. Y nos han Sí, es mandado mucho, sí. Sí, mucho. Chicos, bien, miren, no sé si han revisado, supongo que han debido ver. Solo hay 6 ejercicios para resolver. Lo demás es como al inicio, o sea, identificamos cuál es el factor de estudio, cuál es el tamaño de la unidad experimental, cuántos tratamientos hay, solo es eso. Solo, en realidad, la práctica, si son ejercicios, nos referimos para resolver, como en este caso, son 6 ejercicios. Y son 4 para que ustedes vayan identificando cuáles son variables de respuesta, cuáles son tratamientos. Solamente por lectura les he dado eso. Entonces, me parece que es buen número, chicos, pero
Si ustedes dicen que es mucho, ya pues lo haremos de la siguiente forma. Las personas que me entreguen hasta esa fecha, porque si bien ustedes dicen son largos, hemos resuelto 2 ejercicios en 2 horas más o menos. Entonces, lo ideal sería que todos los resuelvan en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ese va a ser su tiempo de examen. Yo necesito que ustedes tengan habilidad para resolver y que los manden preparados al examen y no les vaya mal, más que todo en este primer parcial que es sencillo. ¿Ya? Entonces, las personas que me presenten hasta el 27, o hasta el 27 les he dado, no, ¿hasta qué fecha les he dado, perdón? ¿Hasta el 18? ¿Sí? Hasta este jueves. Hasta el 18, ¿no ven? Les he dado una semana y más, chicos, ya, no importa. Digamos que hagan un ejercicio por día. Alcanzan a hacer, pero no. Las personas que me presentan el 18, lo calificamos sobre 100. ¿Está bien? Sobre 100%. Ya sea que sus ejercicios, obviamente, si están mal, van a ir disminuyendo, pero yo lo califico sobre 100. Las personas que me presenten hasta el viernes van a dar examen, entonces el jueves tendrían que estar estudiando. Las personas que me presenten el sábado, las vamos a... no vamos a dar este viernes el examen. O sea, el ¿Ese viernes no van a dar? El 19 no, el doctor nos ha dicho que como no hemos avanzado, posiblemente demos en el mejor de los casos el 26, porque hay que avanzar 2 semanas más, tenemos que avanzar y recién vamos a dar el examen, nos ha dicho. Sí, van a avanzar DBA todavía y DBA con datos incompletos. No sé qué más avanzarán aquí, el 25, pero... en el 26. Entonces, ya pues, hasta el 25 que sea, chicos. Pero no me están mintiendo con la fecha del examen, porque yo necesito que estar al pendiente de la fecha del examen y que me presenten en concordancia con eso. Es que Auxi, este viernes que no hemos avanzado, nos ha dicho que teníamos que pasar 2 temas, o sea, 2 clases más y recién iba a ser el examen. Sí, DBA y DBA con datos faltantes. Ya, entonces, hasta el 20 que sea, chicos, ni para ustedes ni para mí. El 20, por favor, preséntenme. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días. Un ejercicio que resuelvan por día, alcanzan. Ya, entonces, hasta el 20, chicos, hasta el 20 de marzo tienen para presentarme, ya saben, hasta medianoche. No me manden el WhatsApp, que estar su nombre, solo nombre y su inicial de apellido paterno. Los ejercicios, no necesito que copien todo el esquema, solamente pónganme ejercicio 1 o como está en mi plantilla que dice inciso A y está ahí los incisos demás, ¿no? Entonces, solo eso, no necesito que copien todo el planteamiento. Mándenme en formato PDF, que se note bien las fotos. Tienen tiempito para ir escaneando, como les digo, un ejercicio por día alcanzan tranquilamente. Y no tendría que haber fotos medio borrosas, porque fotos medio borrosas, que no se noten los números, los resultados, o sea, que quieran charlármela haciendo pensar que han sacado mala foto cuando el ejercicio no está resuelto, tampoco va a valer, va a ir disminuyendo su nota. ¿Está bien? Entonces, saquen buenas fotos, hagan bien sus ejercicios, hagan como hemos hecho, como estamos desarrollando los ejercicios, porque estamos haciéndolo pasito por pasito. ¿Está bien? Ya saben, sus dudas los días martes, y voy a atender hasta medianoche. Bueno, voy a responder hasta medianoche, solo atiendo, solo recepciono las dudas para responder de entre 12 a 2. ¿Algo más, chicos? ¿Hay dudas? ¿Consultas? Ya, entonces, el que calle otorga, no hay dudas. Son las 3 de la tarde y 17, y tienen hasta las 3 de la tarde y 27 para enviarme sus documentos. PDFs, chicos, por favor, con sus nombres. ¿Qué más? Nada más. Eso sería todo. Me quedo en sala, ya saben, por si hay dudas, consultas. Y bien, que tengan buen resto de jornada, chicos. Hasta luego. No. ¡Ay, formulario! Pucha, ya me estoy olvidado. Gracias. Gracias. Aquí está. Ya les estoy enviando, de un momentito. Ya les he mandado al chat de la reunión el formulario. Ahí envíenme
Ahí suban sus apuntes y coloquen los datitos que les